Este video explica cómo descargar, instalar y utilizar R y Rcomando. Para ello podemos seguir estos pasos o directamente hacer clic en este hipervínculo. A continuación, hacemos clic en guardar archivo. Como esto se demora unos instantes, voy a pausar un momento la grabación. Una vez copiado el archivo, nos dirigimos a descargas, donde por omisión quedó grabado. Lo abrimos haciendo doble clic sobre él. Nos dice que va a ser instalado en idioma español. Le damos siguiente, siguiente, siguiente. Desinstalemos 32 bits. Voy a trabajar con 64. Siguiente. Sí, siguiente. 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 Y comienza la instalación. Como esto demora algunos minutos, voy a suspender nuevamente la grabación hasta que termine de instalar el programa. A continuación, presionamos el botón de comando finalizar. Observen que en este momento quedó un icono de R en el escritorio. Podemos hacer clic derecho sobre ese icono y decirle que ancle al inicio. También podemos arrastrar el icono a la barra de tareas para que quede anclado en la barra de tareas. A continuación hacemos clic sobre el programa para abrirlo. Vamos a Word donde están las instrucciones, colocamos las ventanas en paralelo para facilitar su lectura. En este momento estamos en este paso. Vamos al menú o a la ficha paquetes. Dentro de paquetes seleccionamos la opción instalar paquetes y a continuación nos pide que seleccionemos el país. Vamos a seleccionar la opción Estados Unidos CA1. Puede ser en realidad cualquier país. Le damos OK. Y aquí esperamos unos instantes mientras aparece esta pantalla en donde debemos seleccionar Rcomando. Bajamos rápidamente y buscamos Rcomando.
Una vez localizado, hacemos clic sobre él y clic sobre el botón OK. Y nuevamente vamos a suspender la grabación mientras carga todos los archivos que necesita. Una vez cargados los archivos, damos la instrucción library, abrimos paréntesis, R mayúscula, C, M, D, R, cerramos el paréntesis. En este momento se ha cargado el programa. Si por algún motivo, por accidente, cierra el programa durante una sesión de trabajo, puede escribir el comando commander, abre paréntesis, cierra el paréntesis, y esto ejecutará nuevamente rcommand. En este momento vamos a maximizar la ventana. Tenemos un menú, una barra de títulos, con el icono de rcommand y los tres botones tradicionales: minimizar, restaurar y cerrar. Un menú principal que contiene los archivos, editar, visualizar, etc. Y una barra de herramientas. Vamos a rCommander, lo maximizamos y tenemos nuevamente una barra de menú, un menú principal, una barra de herramientas con estos títulos. Tenemos un área donde se escriben los programas, un área de salida de los resultados del código que escribimos y un área de mensajes en la medida en que se van ejecutando las instrucciones. Lo primero que vamos a hacer en este ejemplo es cargar un archivo de datos. Entonces, para eso en Excel tengo preparado en el escritorio un archivo. Vamos a datos, importar datos. Desde archivo de texto, portapapeles o URL. Vamos a importar el archivo desde el portapapeles debido a que en la instalación no nos dio la opción de importar directamente desde Excel. Entonces nos dirigimos en este momento al escritorio del computador. Abrimos nuestro archivo datos, ejercicios, capítulos 1, 2 y 3. Seleccionamos las variables X, Y y Z, incluyendo los títulos. La copiamos al portapapeles con Control C. Recordemos antes que la variable X hace referencia a la categoría del hotel clasificada como 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas y 5 estrellas. Es una variable medida en escala ordinal. La segunda es el número de habitaciones del hotel. Y la variable Z y último es el número de habitaciones ocupadas del hotel. La variable W, que en este momento está vacía, corresponde al porcentaje de ocupación del hotel en el mes de diciembre de 2008. Como está vacía no la importamos. Nos volvemos a rCommander, le decimos datos, importar datos, desde archivo de texto, portapapeles o URL.
En R le vamos a dar al archivo importado el nombre datos. En la primera fila están los nombres de las variables del archivo, por eso activamos esta celda de verificación. Y el indicador de valores missing o valores ausentes es NA. En el área localización del archivo de datos elegimos el botón de radio portapapeles, dado que hemos copiado nuestros datos al portapapeles. En el área separador de campos vamos a especificarle que el archivo está separado por tabuladores. Y en el área carácter decimal vamos a decir que separe las comas, los caracteres decimales con comas. Y finalmente presionamos aceptar. En este momento en la pantalla de comandos aparece el comando requerido para importar el archivo, y aquí en la salida nos informa que fue correcta la importación. En el área de mensaje nos dice que el archivo tiene 60 filas, es decir, 60 observaciones y 3 columnas o variables aleatorias. Para observar nuestros datos, para editarlos vamos a presionar el botón editar conjuntos de datos. Y ahí nos muestra el número de la fila, las observaciones de la variable X, de la variable Y y de la variable Z. Vamos a cerrar esta ventana. Otra forma es visualizar los datos X, Y, Z. Cerremos también esta ventana. A continuación vamos a producir un análisis descriptivo con este dato, esta base de datos. Recordemos que en este curso hemos llamado análisis descriptivo al conjunto de estos 4 pasos. Primero, construir una distribución de frecuencias en una tabla. Segundo, construir unas gráficas, en este caso de las frecuencias relativas y de las frecuencias relativas acumuladas, o de las absolutas y las absolutas acumuladas. Tercero, calcular las medidas, como estas han sido obtenidas a partir de una investigación por muestreo, reciben el nombre de valor de las estadísticas. Y las fórmulas que permiten obtener esos números reciben el nombre de estadísticas. Finalmente, teniendo la distribución de frecuencias, las gráficas y las medidas, procedemos a realizar el análisis de nuestra variable aleatoria. En este caso estamos ilustrando un ejemplo con una sola variable aleatoria, es decir, un ejemplo de una univariada. Vamos al menú estadísticos, elegimos el menú resúmenes y aquí deberíamos presionar distribución de frecuencias. Observamos que en RCommander no está activa la opción distribución de frecuencias. Al respecto les comento que eso se activa solo cuando la variable es cualitativa y él produce distribuciones de frecuencias para variables cualitativas. Si necesito construir una distribución de frecuencias para una variable cuantitativa, que es nuestro caso, el caso de la variable Y, el número de habitaciones, entonces requeriría utilizar programación en R para realizar esa actividad. Por lo pronto, como la idea es ilustrar el uso de RCommander, entonces vámonos a la segunda etapa. Posponemos por lo pronto la etapa de construcción de la distribución de frecuencias y nos vamos a la etapa de gráficas. Entonces en las gráficas vamos a seleccionar el histograma. Nuestra variable cuantitativa es la primera, es la variable Y, que corresponde al número de habitaciones del hotel investigado. Si en este momento diéramos a aceptar, produciría unas estadísticas por omisión que no se verían muy completas. Entonces, para completar esa salida, vamos a presionar la ficha opciones
le decimos en la opción de gráfica que nos muestre la escala de eje en porcentaje, dado que queremos graficar las frecuencias relativas, y le decimos aceptar. Como título del gráfico podemos colocar, antes de presionar aceptar, distribución de frecuencias relativas, o podríamos haber dejado el título corto, histograma. En el eje de las abscisas o de las X, el título en mayúscula inicial es número de habitaciones. Y en el eje de la Y, con mayúscula inicial, el título es frecuencias relativas. Una vez hecho estas aclaraciones, presionamos el botón de comando aceptar. Vamos a la ventana DR y ahí observamos nuestra gráfica. Podríamos en este momento copiar la gráfica de las frecuencias relativas. Vamos a darle al imprimir pantalla. Abrimos el espacio donde vamos a pegar aquí en Word la gráfica. Le damos Control V. Doble clic sobre la gráfica. Seleccionamos en la ficha formato, vamos al grupo tamaño y en el grupo tamaño presionamos el comando recortar y recortamos la gráfica para presentar solo aquella parte que nos interesa. Una vez hecho ese ejercicio, presionamos clic por fuera de la gráfica y la seleccionamos para aumentar el tamaño. Vamos al menú contextual, a la opción tamaño y posición. Digamos que queremos un tamaño de 12, le damos a aceptar. Vamos al menú inicio y le damos enter. Y ahí tenemos nuestra gráfica de las frecuencias relativas de la variable aleatoria Y, que corresponde al número de habitaciones del hotel. Nuestro siguiente paso en R comando consiste en calcular las medidas. Pues vamos de nuevo a R comando, vamos a estadística, resúmenes numéricos. Seleccionamos la variable de interés. Nuevamente, si presionamos el botón de comando aceptar, él va a mostrar unos valores de algunos estadísticos, no estarían completos. Activamos entonces la ficha estadísticos y completamos la salida. Si hubiéramos dado a aceptar, nos hubiera mostrado solo la media, la desviación estándar y el rango intercuartílico y los cuartiles. Pero nosotros adicionalmente queremos el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis o apuntamiento. El error estándar no lo utilizamos en un curso de estadística 1, por lo tanto no activamos esa celda de verificación. Observen que nos quedaría pendiente calcular el total, la varianza y algunas otras medidas que miraremos a continuación. Eso. En este momento estamos listos para presionar el botón de comando aceptar. En la salida
En la primera ventana aparecen los comandos para ejecutar la instrucción. Observen el stack. En la salida nos muestra los resultados y los resultados corresponden a estos valores. Vamos a mejorar la presentación copiando este resultado a Excel antes de editarlo en Excel, y lo pegamos finalmente a Word, que es donde vamos a presentar el informe. Entonces seleccionamos lo que nos interesa, le damos Control C, abrimos nuestro archivo en Excel, creamos una hoja en blanco, copiamos los resultados obtenidos. Voy a inactivar la línea de cuadrícula. Estos son los resultados obtenidos en R. Vamos al menú, Datos, Texto en columna. Elegimos el botón de radio delimitados, le damos Siguiente. El delimitador es un espacio. Le damos Finalizar. Vamos a disminuir un poco el zoom y observen que se ha corrido algunas posiciones. Es una idea, consiste en cortar y pegar para que queden en la posición correcta. Seleccionamos el botón del vértice llamado Seleccionar todo. Vamos a Inicio, centramos para mirar mejor la salida y ya todo está en su orden. Pero esas medidas las queremos presentar en forma de columna. Entonces, seleccionamos los datos, los copiamos, los pegamos a partir de la celda A4 como valores. Entonces, vamos a dar clic derecho, pegado especial, valores y transponer. Vamos a aceptar y con eso los valores quedan en forma vertical. Vamos a cambiarlo los títulos. Esta es la media, esta es la desviación estándar. Voy a llamarlo sencillamente por brevedad de desviación. Este es el rango intercuartílico. Vamos a dar doble clic acá para aumentar al tamaño apropiado del texto. Este es el coeficiente de variación. Este es el coeficiente de asimetría. El siguiente es el coeficiente de kurtosis. Este es el valor mínimo. Este es el percentil 25 o cuartil 1. Esta es la mediana, cuartil 2 o percentil 50. Este es el percentil 75, cuartil superior, o también llamado cuartil 3. Este es el valor máximo que toma la variable y este es el tamaño de la muestra. La desviación, observen, no fue importada adecuadamente. El valor es 16,53 y la media tiene como valor 46,68. Entonces vamos a corregir en esta salida sus valores. 46,68
68, la desviación estándar es 16,53. Y estos valores, algunos tienen como separador el punto. La idea es que los decimales los separemos con comas. Entonces vamos a presionar la secuencia de teclas control L, le decimos que busque el punto y que lo reemplace con una coma y que reemplace todas las celdas donde encuentre esta situación. Nos informa que ha hecho 6 reemplazos, le damos a aceptar y cerramos la ventana. Nuestro acuerdo es presentar el valor de las estadísticas con 2 decimales. Entonces seleccionamos el área de interés. En la fecha de inicio nos vamos al grupo número y dentro del grupo número presionamos el botón formato de número o el comando formato de número. Al hacer esto, Excel abre el cuadro de diálogo formato de celdas. Estando activa la ficha número, seleccionamos en la categoría la opción contabilidad. En posiciones decimales dejamos 2 y en símbolo la opción ninguna. Finalmente presionamos el botón de comando aceptar. Observen que los números negativos los coloca en este formato. Vamos a borrar estos valores que ya no nos interesan. A esta columna la vamos a llamar estadísticas. A esta columna la vamos a llamar el valor de la estadística o valor sencillamente. Y a esta columna le vamos a dar el orden. Bueno, estas serían las estadísticas que presentaría el comando. Observen que nos falta la varianza, vamos a insertarla. Y la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. Bien, algo que podríamos hacer, que no vamos a hacer en este momento, es corregir el orden de salida de las medidas. En este momento vamos, para no alargar nuestro video, a presentarlo así. Vamos a escribir aquí las medidas. Las pegamos en Word, que es donde se presenta el informe. Seleccionamos las medidas. Vamos a editar esta salida, seleccionando la tabla de medidas, le damos clic derecho, propiedades de la tabla, en la ficha tabla presionamos el botón centro, el comando centro, en la ficha celda presionamos el comando centro, en la ficha fila vamos a dejarle la opción a 0,5 en cuanto al alto, y en el alto de fila le damos exacto y con eso le damos a aceptar. Observen que esto ha ocultado los valores, entonces colocamos el cursor acá. Cuando el puntero adopte esa forma, una doble flecha hacia afuera, le damos doble clic y con eso logramos visualizar todos los datos. La tabla aparece en 2 partes, para no dar enter para que quede en una parte, sino que no desperdiciar espacio. Entonces colocamos el puntero en la primera fila de la tabla que contiene los títulos. Nos vamos a la ficha presentación. Dentro de la ficha presentación elegimos el grupo datos y dentro del grupo datos presionamos el comando o el botón repetir fila de título y observen que el efecto es que el título queda arriba y abajo. Podría darle un efecto a ese título yendo a la ficha inicio
al grupo fuente o al grupo párrafo. Dentro del grupo párrafo elijo el comando sombreado y vamos a darle azul énfasis 1, claro 60%. Podríamos inclusive darle un efecto, otro efecto yendo a la ficha inicio, al grupo fuente y abrir el botón o el comando color de fuente. Ahí podemos elegir el color que deseemos. Vamos a elegir un rojo solo y darle un efecto de negrita, etc. Bien, ¿qué medidas quedaron pendientes? Nos quedó la moda y otra actividad que desarrollaremos en un video posterior es cómo construir una distribución de frecuencias, pero como les comentaba ya no le podemos hacer en R comando, sino toca hacerlo en R y ahí necesitamos utilizar el código. También nos quedó pendiente construir la segunda gráfica, que es la gráfica de las frecuencias relativas acumuladas, que recibe el nombre de ojiva. Entonces, con esas 3 tareas pendientes para un próximo video, me despido. Gracias.